Vamos a tener la lectura bíblica en la Epístola de Santiago. Tomen asiento, hermanos, perdón. En la Epístola de Santiago, capítulo 1, del versículo 1 al 27. Por favor, todos con la Biblia abierta en Santiago o prendido el celular en Santiago. A propósito, como decía nuestro hermano Julito, pongan en silencio el celular para que no nos estorbe durante la prédica. ¿Todos estamos con Santiago? Vamos. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus despensas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias al Señor por este día una vez más. Les invito a que podamos abrir nuestras Biblias. Hoy es un día de conmemoración y uno de los eventos, por no decir el evento más importante de todo el mundo, y cuanto más para nosotros como cristianos, es recordar que nuestro Dios vive. Nuestro Dios está presente. Como dice las Escrituras, nuestro Dios es. ¿Se acuerdan la declaración cuando Moisés tenía que ir a Faraón? Y Moisés preguntaba, ¿pero cómo yo puedo acercarme a Faraón? Y el Señor le dijo, dile que yo soy. Yo soy. Y es interesante que esa declaración es que Él es presente. Él estaba en el pasado, Él conoce el futuro, Él conoce todas las cosas obviamente, pero Él es Dios. Y es ese Dios que hoy nosotros consideramos que está vivo y que habita en medio de nosotros a través de su Espíritu Santo que nos ha dado, a través de esa promesa hecha en Efesios capítulo 1, versículo 13, que es nuestras arras para que cuando estemos en el cielo entremos confiadamente al lugar que Dios ha diseñado para nosotros. Hermoso. Hay un texto que siempre lo compartimos, ¿verdad? Y es el texto que habla de que si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Y la idea de esta mañana es que nosotros reflexionemos en lo que implicaría que nuestra fe sea vana. Todo lo que implicaría, o algunas partes, obviamente no creo que lleguemos a ir a todas las aristas de lo que implica que vana sería nuestra fe, pero vamos a considerar 7 consecuencias catastróficas para nosotros como cristianos si Cristo no se ha levantado de la tumba. Y esas 7 características que uno diría, ¿no es cierto? Son 7 y el pastor es larguero.
Y van a decir igual que Moisés, dejen ir a mi pueblo. Pero vamos a ir considerando cada uno de estos puntos, no van a ser largos, pero sí te invito, mi hermano, que puedas reflexionar en estos puntos, puedas pensar conmigo y podamos cerrar esta semana mayor con un entendimiento vívido, un entendimiento claro, un entendimiento que nazca de un corazón lleno de la palabra de Dios, que produzca emociones para alabar a ese Dios que se ha entregado por mí. Dios se entregó por ti, mi hermano. Entonces leamos juntos lo que dice 1 Corintios, la primera carta que Pablo le escribe a los Corintios, que nosotros tenemos registro de ellas como palabra inspirada del apóstol Pablo, de Dios. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 20, ¿ya? 1 Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 20, ¿ya? Del versículo 1 al versículo 11 es la introducción y del versículo 12 en adelante es lo que vamos a exponer en esta mañana. Pero nos ayuda estos 11 versículos previos a entender lo que hoy vamos a hablar. Dice, leamos juntos, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero vamos a ir desarrollando de alguna forma versículo a versículo y vamos a ir mirando estas 7 consecuencias catastróficas para nosotros como creyentes si consideramos que no hay resurrección de los muertos. Algo que nosotros debemos entender previamente a todo lo que vamos a desarrollar es el pensamiento que esta iglesia, que se había fundado en una localidad llamada Corinto, tenía. Y obviamente todas las influencias que ellos habían recibido de parte de su ascendencia. Esta iglesia creían en el Evangelio. Noten que el versículo 11 del capítulo 15 dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces esta iglesia conocía al Señor. Esta iglesia había recibido la palabra del Señor. Esta iglesia se había fundado porque obviamente habían entendido el Evangelio de Dios. Ellos habían creído. Sin embargo, algunos cristianos de la iglesia de Corinto tenían en sus vidas estos pensamientos rezagados de todo lo que había venido a ellos como tradición
de su ascendencia. Y puede ser que algunos de estos creyentes de la iglesia de Corinto estaban aceptando una parte de la verdad del Evangelio de Dios y la otra parte la estaban desechando. ¿Y qué es la parte que estaban desechando? La resurrección de los muertos. A causa de la confusión que muchos de ellos tenían, se habían introducido algunas influencias filosóficas hacia ellos y obviamente que provienen de religiones paganas. Y el pensamiento filosófico que ellos habían recibido de parte de estas personas tiene que ver con esto. Ustedes saben, hermanos, que algunas religiones que nosotros conocemos por ahí o que entendemos que otras personas creen en eso, enseñan que el cuerpo y el alma están completamente separadas. Y quiero decirte, mi hermano, que ese pensamiento dualista en que el cuerpo es solamente un contenido del alma, no es un pensamiento actual. Ese pensamiento lo tenían los griegos desde el pasado. Y es el pensamiento que de alguna forma el apóstol Pablo va a atacar, dando a entender de que el cuerpo y el alma no se tienen que separar, son uno, somos una integridad. Y algunas personas basadas en este dualismo han enseñado que el alma duerme, mientras que el cuerpo muere y se desintegra. O de alguna forma ellos piensan que el alma y el espíritu descansan mientras el cuerpo se termina totalmente. Un grupo llamado los materialistas creen en algo que se llama la total extinción, que en otras palabras es creer en una completa aniquilación del alma y del cuerpo, y después que la persona muere no hay nada más allá de esa experiencia. Algunas personas creen que la muerte acaba con todo. Otras religiones, en cambio, enseñan acerca de la reencarnación, que es este proceso en el que el alma o el espíritu es continuamente reciclado en diferentes formas y una persona puede convertirse después en un animal y después de un animal puede tomar la forma humana y así sucesivamente. Y todos estos puntos de vista han hecho que la personalidad, la individualidad de nosotros como personas queden para siempre completamente perdidas en un solo momento, que sería la muerte. O si nosotros no pertenecemos a este grupo que piensa en la aniquilación total, si algo queda de esta personalidad humana, quizás no sea totalmente el individuo que hoy nosotros somos, o nunca más llegar a ser considerado como un humano único. Te hablo un poco del gnosticismo, que era una de las creencias que probablemente vivían en aquel entonces. Para que tú sepas después por qué razón estos corintios estaban desechando la resurrección de Cristo. Y te leo un artículo sobre el gnosticismo cortito. El gnosticismo demostró ser la herejía más problemática que afectó a la iglesia primitiva. Su naturaleza sincretista, es decir, que tomaban una parte de una creencia y tomaban otra parte de la otra y la combinaban, su naturaleza de este estilo y su negación a estar atado a un conjunto claramente definido de creencias le permitieron adherirse fácilmente a varias religiones. Aunque el gnosticismo no se convirtió en un sistema completamente desarrollado hasta el siglo II, 100 años después, una forma incipiente o pequeña se encontraba detrás de los libros que hoy nosotros tenemos del Nuevo Testamento. El gnosticismo era una filosofía, que ya dijimos, dualista, que veía al cuerpo y al espíritu de formas separadas. El espíritu como bueno y la materia como mala. El Dios más elevado para los gnósticos era espíritu puro. Y esos gnósticos generalmente sostenían en sus cabezas que ese Dios daba emanaciones como si fuera una especie de escalera, de la cual progresivamente la más baja era esta emanación de la que podía nacer un Dios creador de algo natural.
esa parte inferior de la que supuestamente ellos consideraban que venía Cristo, era lo suficientemente mala como para entrar en contacto con la materia física. ¿Se dan cuenta? O sea, consideraban a Cristo como una emanación de un Dios superior que terminaba como si fuera una escalera en el último escalón y que era lo suficientemente malo para tener una relación con la materia física que ellos de por sí consideraban que era mala. Eso consideraban acerca de Cristo. Y bajo ese pensamiento, hermanos, piensen en esto, bajo ese pensamiento, la encarnación de Cristo presentaba una dificultad para ellos. Ellos no podían fusionar la enseñanza del cristianismo porque era inconcebible que Dios pudiera tomar un cuerpo humano para ellos. Otro movimiento llamado los docetistas sostenían que Jesús no tenía realmente un cuerpo humano, sino que solo parecería tener uno. Y de allí su nombre, doceto, que significa parecer. Y otro movimiento llamado los adopcionistas de Cerinto, que ellos hicieron una separación entre Cristo y Jesús, dando a entender que Jesús era la parte humana y que Cristo era el Espíritu que descendió sobre Jesús en su bautismo, pero que partió de él antes de la crucifixión y dejó a Jesús para que muriera solo. Eso nos dice el libro de Irineo, uno de los padres de la iglesia, que se llama Contra las herejías. Entonces, hermanos, piensen que esta idea dualista de que la materia era mala, tuvo un efecto importante para la moral de estas personas. Porque por un lado producía este pensamiento gente que quería ser ascética. ¿Y qué es el ascetismo? Infringirse dolor hacia ellos mismos, limitarse de los apetitos de la carne, porque yo quiero que el cuerpo cese, el cuerpo decaiga, el cuerpo no sea exaltado. Y obviamente lo voy a torturar para que el alma sea lo que se exprese de mejor forma. Y eso produjo gente así, ascetista. Pero por el otro lado produjo gente que como el cuerpo y el alma son separadas, entonces puedo hacer lo que yo quiero con mi cuerpo, que el alma no se va a contaminar. Y puedo darle rienda suelta a mis pasiones, puedo darle rienda suelta a mis deseos, que el alma sigue siendo pura. ¿Saben de dónde nació o con qué personaje histórico nació todo este pensamiento dualista que se metió en medio de la iglesia? De un filósofo griego que nosotros lo conocemos como Platón. De ahí viene. Y noten que para ellos entonces la razón esencial para la vida después de la muerte, para estas personas la vida después de la muerte era escapar de todo lo que es físico. Todo lo que es físico. Es más, ellos pensaban en el cuerpo como la prisión del alma, la tumba del alma, el cadáver del alma. Para los griegos su cuerpo eran lo último que ellos querían llevarse para la vida después de la muerte. Creían en la inmortalidad del alma, pero se oponían fuertemente a la idea de la resurrección de un cuerpo físico. Esta es la razón, hermanos, si nosotros vamos por un momento a nuestras Biblias, Hechos capítulo 17, versículo 32, para que no se me duerman. Hechos 17, 32, esta es la razón, hermanos, por la cual cuando Pablo estaba predicando en Atenas, en el Areópago, predicándoles acerca de la resurrección de Cristo, ¿cómo ellos respondieron? Dice el texto, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, los filósofos atenienses se burlaban. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Se dan cuenta? Era el pensamiento que permeaba la época. Pero mis hermanos, yo les hago una pregunta. Aun cuando estos hermanos en medio de la iglesia de Corinto tenían estas influencias, ¿verdad?, de toda la cultura griega, toda su ascendencia, probablemente de sus padres y de toda la familia, ¿acaso la Biblia no habla acerca de la resurrección antes?
¿Acaso estos judíos no se habían expuesto a las escrituras que habían sido dadas por Moisés como el primer autor inspirado de Dios? ¿Y habían ellos leído ya de parte del Señor que había una resurrección de los muertos para ir en contraposición a estos pensamientos de la cultura y de la religión de aquel entonces? Pues sí, la resurrección se enseña en el Antiguo Testamento. Pero estas personas probablemente que estaban metidas en la iglesia, que adoptaron esta cultura y este pensamiento filosófico, era para estar, si podríamos decir en nuestro tiempo, con la corriente actual. Pero la Biblia ya enseñaba la resurrección. ¿Y qué es lo que dice Job, en cambio, en el capítulo 19, versículo 26? Siendo probablemente uno de los primeros escritos por parte de Moisés, Job estando en una condición desastrosa en su vida, siendo afectado en su carne, habiéndosele quitado todo hasta sus hijos, él dijo: después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. En mi carne de ver a Dios. Va a haber un momento en el que el Señor transforme los cuerpos de los hombres y que estén destinados para la gloria eterna o la condenación perpetua. Daniel capítulo 12, versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hay resurrección, le está diciendo el Antiguo Testamento. Y el salmista en Salmos capítulo 17, versículo 15 dice: en cuanto a mí, cuando ya pase este mundo, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Veré tu rostro, le dice aquí el salmista hacia Dios o refiriéndose a Dios. Un día estaré allí contigo en un cuerpo nuevo. Y aunque el Antiguo Testamento sea limitado e incompleto en este entendimiento de la resurrección, el Nuevo Testamento habla también de la resurrección. Y cuando Cristo estaba presentando su ministerio terrenal, Él proclamó en Juan capítulo 6, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Jesucristo manifiesta en su ministerio terrenal que Él iba a levantar a los hombres. Y no solo eso, sino que en Juan capítulo 11, versículo 25, cuando Marta le reclama al Señor llorando con sus ojos y diciéndole: Maestro, ¿por qué llegaste tarde? Y murió mi hermano Lázaro, si hubieras estado acá antes. ¿Y qué es lo que Jesús le responde? Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección. Y no solo que Jesús habló de que Él era la resurrección, y habló específicamente de que Él iba a levantar a los muertos a la vida, sino que la enseñanza apostólica también se centra en ese hecho, hermanos. Noten conmigo, Hechos capítulo 4, del 1 al 2, cuando Pedro y Juan se encontraban predicando en Jerusalén, poco después de Pentecostés. El texto dice: vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, que recuerdan que los saduceos no creían en ¿qué? En los ángeles ni tampoco en la resurrección. Y claro, es obviamente que ellos vinieron, y dice el texto, y resentidos hacia los apóstoles porque ellos enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Es decir, hermanos, que la enseñanza apostólica se centra en la resurrección. Pablo le escribe a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, les dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en su segunda carta a esta misma iglesia, a los Corintios, en 4:14, les dicen: sabiendo que resucitó al Señor Jesucristo, sabiendo que Dios resucitó al Señor Jesucristo, sigue el texto, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pero a pesar de todo esto, mis hermanos, había gente en la iglesia de Corinto que no creía en la resurrección.
o que dudaba de la resurrección por todas estas influencias. Pero mis hermanos, ¿qué consecuencias entonces nosotros tendríamos si no consideramos que hay resurrección? La primera de todo el texto que leímos: si nosotros consideramos que no hay resurrección, hermanos, Cristo nunca resucitó. Si no hay resurrección, la predicación del Evangelio no tiene sentido. Si Cristo no resucitó, la fe en Cristo no sirve para absolutamente nada. ¿Por qué nos congregamos entonces si Cristo no resucitó? Si Cristo no resucitó, todos los testigos del Antiguo Testamento, los predicadores actuales acerca de la resurrección, serían unos completos mentirosos. Si Jesucristo no resucitó, los seres humanos están todavía condenados a vivir en sus pecados y condenados al infierno por sus pecados. Si Cristo no resucitó, todos los que antes creyeron en ese Jesús, ¿se acuerdan que el jueves y viernes habíamos visto que los creyentes del Antiguo Testamento, ¿cómo se salvaban? Poniendo su fe ¿en qué? En la promesa que Dios había dado en Génesis capítulo 3, versículo 15, de que alguien iba a ser levantado por Dios para borrar nuestra deuda, ser nuestro sustituto. Pero si al final estas personas del Antiguo Testamento confiaron en Jesús y Jesús nunca resucitó, todos esos creyentes habrían perecido permanentemente. Y en último lugar, si Cristo no resucitó, los cristianos serían los más infelices de todo el mundo. Si Cristo no resucitó, mis hermanos, si los muertos no pueden resucitar, tampoco Cristo resucitó, dice el apóstol Pablo. Es probable que los corintios incrédulos, con todas estas enseñanzas que ya dijimos filosóficas en base a lo que ellos tenían, pensaban que Cristo nada más era un hombre normal. O no era completamente un hombre, como pensaban estos docetistas. Y debido a esa orientación dualista, si Cristo era un ser divino, entonces no era posible que Él fuera humano. Y solo aparentaba serlo. Y en consecuencia de eso, mis hermanos, en realidad no murió, sino que aparentó morir. Pero eso no puede encajar. ¿Por qué razón, hermanos, no puede encajar? Porque ¿cómo concuerda esto con lo enseñado, aparte por los apóstoles, por los evangelistas, por el testimonio del Antiguo Testamento, al entender nosotros los relatos de la vida y del ministerio del Señor Jesús? ¿Cómo concuerda esto con eso? ¿Cómo entendemos entonces si Jesucristo no era Dios, si Jesucristo era solo un hombre natural y que, como pensaba los docetistas y los gnósticos, que no era un ser divino? ¿Cómo puede cuadrar eso con la vida humana, aparte de que proviene de una madre humana a través de María? ¿Cómo eso puede cuadrar con un Jesús que se declaró Dios y comió y bebió? Si Cristo solamente hubiera sido una emanación de Dios, ¿cómo eso puede cuadrar con que Él durmió, se cansó, lloró y fue crucificado y derramó su sangre y murió? ¿Cómo eso puede cuadrar, hermanos, con la primera aparición que nosotros acabamos de leer aquí a los 12 apóstoles después de su crucifixión, cuando les pidió a sus discípulos que lo tocaran para que él pudiera demostrarles que no era un espíritu? Y en el texto que Lucas nos describe en 24, 39 al 43, decir esto: porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y a continuación, no solamente que les dijo, miren ese testimonio, sino que les dijo a ellos, les pidió algo para comer. Y dice el texto que Él tomó y comió delante de ellos. ¿Cómo puede un espíritu hacer eso? ¿Cómo entendemos la predicación de Pedro, hermanos, en Pentecostés, cuando dijo que ese Jesús Nazareno
varón aprobado por Dios entre vosotros. A este ustedes lo entregaron por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, y ustedes lo prendieron, lo tomaron. No era un espíritu, no era algo, una emanación. Era un ser real, y ustedes lo mataron, y ustedes lo tomaron, y ustedes lo mataron, crucificándole. Era una persona real, hermanos. El mismo mensaje que Pedro les proclamó acerca de Jesús afirma en ese mismo texto que Él está vivo, que no es solo un espíritu, que no está separado de su cuerpo. Él les habló cuando nombró a David, en el anticipo que David habla acerca de la resurrección de Cristo, diciendo estas palabras, de que el Padre no iba a permitir que el alma del Hijo sea dejada en el Hades, ni su carne vea corrupción, sino más bien manifiesta a este Jesús, Dios lo tomó de entre los muertos. Y en la visión que Juan tiene en el Apocalipsis, en el capítulo 1 del 17 al 18, cuando dice Jesucristo en su testimonio: yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Él vive, hermanos. Y si nosotros consideramos en primer lugar este pensamiento de que no hay resurrección, Cristo hubiera ido en contra de todo este testimonio que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento de que Él es 100% Dios, 100% humano, y que murió y se levantó para darnos salvación. Mis hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, entonces el evangelismo no tendría sentido. ¿Qué les predicamos a las personas a las que le evangelizamos cuando les predicamos acerca de Jesús? ¿Les decimos que tenemos un Dios que se quedó en la tumba, como cualquier otro tipo de religiones que tienen a sus líderes en sus tumbas? ¿O qué es lo especial que nosotros les predicamos del evangelio cristiano hacia sus vidas? Que nuestro Dios sí resucitó, que nuestro Dios no es igual a los hombres terrenales, sino que Él es el Hijo de Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Pero si Dios no resucitó, entonces Jesús nunca podría haber conquistado el pecado o la muerte o el infierno, y esos tres grandes oponentes seguirían siendo los conquistadores de nosotros como hombres. Sin la resurrección de Cristo, el evangelismo y este mensaje que nosotros compartimos estaría vacío, sin esperanza y sin sentido. Si la resurrección no habría sido efectuada, la fe en Cristo no serviría para nada. ¿Qué podemos decir entonces de ese pasaje que nosotros tenemos de Hebreos capítulo 11, que nos habla de quiénes? De los héroes de la fe. Pero tendríamos entonces, si Cristo no resucitó, tendríamos que cambiar ese adjetivo de héroes a tontos de la fe. Porque ese Abel, ese Enoc, ese Noé, ese Abraham, Sara, Moisés, Rahab, David, los profetas, y todos habrían sido fieles por nada y para nada. Y muchas de esas personas que entregaron sus vidas y que fueron aserrados y que fueron muertos a filo de espada, entregaron sus vidas por nada. Todos esos creyentes y todos los creyentes de todo el tiempo habremos creído en vano y habríamos muerto, o ellos también habrían muerto en vano. Si Cristo no resucitó, hermanos, somos unos mentirosos, comenzando por los apóstoles que miraron a Jesús, que lo palparon, que compartieron con Él. Ellos serían unos mentirosos y nosotros seríamos unos mentirosos, que hemos decidido voluntariamente predicar al mundo que nuestro Dios está vivo. Pero ¿y si nunca pasó? Voluntariamente hemos cometido entonces ese error de ellos. Seríamos unos falsos profetas de Dios, supuestamente, y nuestro juicio tendría que ser la condenación. Y cualquier persona que se levante entonces, si Cristo no resucitó, tendría que ser condenado.
Esas personas en el pasado entonces, si Cristo no resucitó, habrían testificado, habrían predicado y enseñado una mentira por la que habrían sido difamados, azotados y encarcelados. Pero un comentarista escribe esto, pensando en esas personas que entregaron su vida por el Evangelio, pensando que no eran unos tontos, dice estas palabras: no es la clase de material de la cual están hechos los charlatanes. Hablando de los apóstoles, diciendo, si ellos entregaron su vida por el Evangelio, si ellos entregaron su vida considerando que Cristo en realidad vivió, resucitó y se entregó por los hombres, no eran unos mentirosos. Porque esa clase de persona que entrega su vida por algo que cree, no es esa clase de material de la cual están hechos los charlatanes. Porque un charlatán no está dispuesto a entregar su vida por algo que es falso. Esas personas murieron porque entendieron que era verdad la resurrección del Señor. Si Cristo no resucitó, mis hermanos, seguimos en nuestros pecados. ¿Qué diferencia hay entonces con los que no conocen a Cristo, con los que no son creyentes aún? ¿Qué diferencia tenemos para con ellos que nosotros nos limitamos de tantas cosas en nuestra vida y ellos que siguen viviendo una vida desenfrenada? No tendríamos ningún punto de distinción. Si Cristo no resucitó, ni ellos ni nosotros tenemos pecados perdonados, hermanos. Vivimos en nuestros pecados, vivimos en la condenación. Pero el propósito más bien de la resurrección de Cristo es que podemos confiar que Él nos ha dado perdón y que en base a ese perdón de nuestros pecados nosotros podemos ser salvos. Pero para que Dios nos haya entregado ese perdón, era necesario que Él se levante. Mis hermanos, estos dos últimos puntos yo sé que se hicieron largos, pero como avanzamos desde el inicio, estamos pensando, este no es un día, un domingo normal, ¿verdad? Un domingo más. Estamos considerando estas cosas. En sexto lugar, hermanos, si Cristo no resucitó, todos los creyentes que confiaron en esa promesa dada en Génesis capítulo 3:15, murieron en vano. Ellos durmieron supuestamente en ese sueño del alma, pero murieron en vano entonces. Y en última instancia, hermanos, si Cristo no resucitó, si Cristo no se levantó de entre los muertos, si María Magdalena, la madre de Jesús, los discípulos hubieran corrido hacia el huerto donde estaba, hacia el sepulcro de Jesús, y la piedra hubiese seguido en ese lugar donde estaba cuando fue sepultado Jesús, y Jesucristo no se hubiera levantado de los muertos y seguiría ahí en esa tumba, entonces todos nosotros, hermanos, como cristianos actuales, somos las personas más dignas de lástima. Si en la vida solamente esperamos en Cristo y Él no resucitó, entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Sin la resurrección, la salvación y la bendición que trae la resurrección, el cristianismo no tendría sentido y no nos serviría de mucho. Sin la resurrección no tendríamos Salvador, no tendríamos perdón, no tendríamos evangelio, no tendríamos una fe significativa, no tendríamos vida, no tendríamos esperanza. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo y ese Cristo no resucitó, entonces habremos nosotros enseñado, predicado, sufrido, nos hemos de sacrificar y trabajar completamente en vano. Si Cristo está todavía muerto, entonces Él no nos puede ayudar en una relación de vida actual ni de vida venidera.
Él no puede darnos vida eterna, tampoco puede mejorar nuestra vida terrenal. Y si no está vivo, entonces, ¿cómo podría otorgarnos a nosotros paz, gozo o satisfacción? La vida cristiana sería una completa burla y una desdicha bien dolorosa y conocida. El cristianismo, hermanos, no tiene otro Salvador sino Cristo. No tiene otro Redentor que no sea nuestro Dios. No tiene otro Señor que no sea Cristo. Por tanto, hermanos, si Cristo no fue resucitado, Él no está vivo y nuestra vida cristiana no es nada en absoluto. No tendríamos nada para justificar nuestra fe, nuestro estudio de la Biblia, nuestra predicación o testimonio, nuestra adoración ¿a quién? Si nadie se levantó. No merecemos nada entonces, solo la compasión reservada para los tontos. Pero el versículo 20, hermanos, es nuestra esperanza. 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo resucitó. Él se levantó, hermanos. Y tenemos un Dios que superó a la muerte, superó al pecado, superó la condenación para nosotros que nos estábamos perdiendo en el infierno. Y tenemos un Cristo que ha resucitado, tenemos una predicación que vale la pena hablar, tenemos una fe en Cristo que nos sirve de mucho. Y los testigos y predicadores actuales hablamos la verdad cuando decimos que Cristo se ha levantado. Ya no vivimos más en la consecuencia de nuestros pecados. Él las ha tomado, Él las ha limpiado, Él las ha quitado, ha pagado por esos pecados. Todos los que creyeron antes son salvos por Él. Y todos los cristianos de hoy no somos los más desdichados, somos los más gozosos de tener a un Dios que vive. Oremos, mis hermanos del Señor. Gracias, Padre, porque usted se levantó de los muertos. Gracias, Señor, porque usted nos ha salvado, usted ha muerto por nosotros. Señor, nosotros no teníamos nada mejor, nada superior a otras personas, pero usted, Dios, ha decidido tomarnos, ha decidido salvarnos, Padre. Gracias le damos, Padre, porque su obra no terminó en una cruz sangrienta, ni tampoco en un sepulcro con una piedra colocada en la entrada, sino más bien que terminó con una piedra removida, no porque tú hayas tenido la necesidad de salir por una puerta, sino más bien porque el mundo tenía que conocer que removida está la piedra ya, y que aquel que estaba muerto vivió de vuelta, aquel que afirmó en su ministerio terrenal que él ponía su vida y la podía volver a tomar, cumplió su promesa. Y agradecemos, Señor, porque es en ese sentido que nosotros podemos acudir a Cristo como esa fuente de vida eterna que resucitó a los muertos, que nos resucitó a nosotros de nuestra condenación eterna, para que podamos hoy vivir en seguridad, en vida eterna, en plenitud. Gracias, Señor, por estas cosas y las oramos en tu nombre. Amén. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está.
Cristo el vencedor, Él te derrotó, Él resucitó, brilla como el sol, consume el temor, hizo vencedor, más que vencedor. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Él resucitó, brilla como el sol, consume el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. El mismo poder que el enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy. El mismo poder que el enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy. El mismo poder que el enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento.